Ya nos acompaña Juan Luis. Un gusto tenerte acá nuevamente. No, Juan para Luis. mí también. Tú po. sabes que esto es... Para mí también. Qué Estoy bueno. preocupado hoy día. Ya, sí, bueno, estoy ya, preocupado. qué bueno. Oye, ¿Por qué ya estás preocupado? hace tiempo que no había... Es que no había topado los feriados y un montón de Sí, cosas, pues, así que sí, había sí. pasado un tiempo. Es verdad. No vayan a pensar que fui abducido. No, 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 no. Lo pensamos en algún Sí, momento, po. pero... Bueno, alguna vez me pasó algo así. ¿En serio? Sí, pues. ¿Acá? Tuve mi experiencia. No. A ver, a ver, Tres días perdido, compadre. Mi señora no me cree todavía, ¿no? Mi jefe tampoco, ¿no? ¿Y sabes dónde llegaste, no? ¿Dónde no, anduviste? No. Yo de repente iba por una calle y vi No se unas acuerda. luces, como lo que le ocurrió a los chicos de la selección hace mucho tiempo atrás. Sí, claro. Claro, Y subieron. claro. 3 días, compadre. De repente parece. Que aguante, ¿eh? Que aguanta. Harta energética. Pero por supuesto, Claro. perdido. Oye, no, pero esas declaraciones me llamaron la atención, porque igual son temas... ¿Pero tú crees en las abducciones? o sea, no tengo como... Porque no lo has visto. No, no. ¿Crees en Dios? Sí. Sí, sí. ¿Y lo has visto? Sí, no tampoco. Sí. Pero es una cosa de fe también. Por eso, sí. es que claro, que uno podría hacer Claro, ese tema. esa analogía, Analogía. Sí. Creemos en un ser que nunca hemos visto, Sí. pero no creemos que existen los extraterrestres. Claro, eso se llama fe. Claro. Claro. Sí, no, sí es lógico. Pero Claro. una fe que está Y ahí impuesta, está la ¿no? linda pregunta entre razón Sí, y fe. ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Hasta dónde llega la razón? Para muchos Jesucristo es un extraterrestre. Claro. También. Yo creo que hay diversas creencias. Sí. Vamos a hablar de esto. Y diversos tipos Sí, de pero- abducciones. Ahora, a mí me gustaría ¿Cuántas saber creo cuál que es- monedas de oro? Sí, No, claro, no, ¿cuál no. es la abducción más Sí. económica y que nosotros tenemos que ir? Sí, creo que no, claro. Como que no sé, como que no soy el invitado para hablar de esos temas. Debería haber otra persona aquí. No, lo que pasa Sí. es que... No, yo es Sí. que dejé una pregunta pendiente. No, yo no me voy a Cuando contagiar. estaba ya- No me voy a contagiar. Porque Juan Luis militante, Militante de la democracia cristiana. sí. Empezó a Y- transpirar. Sí. No, para nada. No, para nada. A mí no. No, Muy bien. lo que, mi bien. pregunta No, no. es que si el partido lo llama a votar por un candidato o candidata X, ¿usted le hace caso al partido como militante? No, a ver, yo siempre he sido respetuoso de las decisiones que, y igual que todos nosotros, pero todos tenemos cierta libertad también para tomar nuestras propias decisiones. Así que básicamente, claro, existe un llamado, pero nunca voy a hacer la torpeza, como por ejemplo en algún momento hay algunos miembros de partido, no solamente la democracia cristiana, que salen luego también a ir en contra del partido, Sí, ¿cierto? sí, Y de sí, forma sí, pública. bien rara. ¿Cierto? Sí, Entonces, sí. si tú tienes una posición distinta a la que ha planteado el partido como conglomerado... ¿No te refieres? O sea, no te refieres, po, porque formas parte también del bloque de la mayoría. Ahora se supone que si yo formo parte de ese conglomerado político, yo también en gran parte tengo más coincidencias Por cierto. que desviaciones Sí, en base sí, al sí. pensamiento que tienen, Sí. de tal manera que, claro, pero habría que ver, por ejemplo, cuál va a ser la decisión en algún momento, o si van a hacer algún llamado para apoyar, pero yo Entiendo que es entiendo mañana. Muy La bien. información que yo manejo que es mañana. Ok. Hay un punto de prensa en la mañana, una cosa así. Por la información que tengo. Pero claramente que yo nunca voy a salir en contra o hablando de un elemento distinto. Yo considero que en realidad si tú formas, si no, ¿para qué estáis? Y que al No, final, ¿Para qué Exacto. estás en el conglomerado? al final ¿cierto? tú puedes Pero ser tú tienes libertad. Tú puedes ser poder. militante de un partido, Pero claro. y te vas a parar frente a la urna y ahí vas a tomar la decisión. El voto secreto. Claro. Tal cual. Sí. Sí, sí. Yo sé de gente, sí, yo voy a votar por ti, cuenta con mi voto, voy a estar ese día ahí. Y no va a llegar, güey. Y no va a ir. Y no va a ir. Y no va a ir. Ahora esta votación es obligatoria. No, la primaria no. La primaria no, La de claro. octubre sí. Sí, la de Exacto, octubre sí. La de octubre sí. A partir de ahora todas. No sé hasta cuándo, porque esta cuestión es cíclica. Es Si cíclica. fue obligatorio, después fue voluntario, volvió a ser voluntario y así. En algún momento yo siento que sentimos que estábamos preparados para la votación voluntaria. Sí. Por eso en algún Nunca momento lo se ganó. estuvimos. Yo creo que no lo estuvimos. Nunca lo estuvimos. No. Yo creo que esa es parte, una Sí. razón fundamental del por qué el nivel de la política en los últimos 10 años Es ha ido probable, así en sí. el despeñadero. Sí, Yo creo que sí, porque fueron a votar los que querían y los que les convenían. claro. Y la gente que se quedó en la casa finalmente cuando los obligaron a ir a votar te cambió los resultados. Tal cual. Además lo que se dio en octubre es absolutamente inédito, ya vamos a pasar a la economía, Dale. absolutamente inédito. Nadie sabe lo que va a pasar en octubre, porque nunca han habido elecciones de las características que vienen ahora en octubre, alcalde, gobernador, concejales y core, con voto Con obligatorio. voto con voto Jamás, obligatorio, no. jamás. Claro La que de no. po. alcalde, sí. Pero la de alcalde sí o no. Sí, pues. Alcalde en ¿Cuándo? algún momento Alcalde tiene en que haber algún momento sido. elegimos No, alcalde te digo obligatorio. desde Con los to- últimos tan- 20 años, 15 Claro, años, eso no puede ha ser, habido. sí. Esto es inédito lo que va a pasar en octubre. Pero más inédito es el gobernador regional, que es una figura nueva, con Además, voto esta es la obligatorio, segunda y el vez que se consejo. elige.
El Consejo El también. Consejo El Consejo también. nunca se había sometido a una votación. Y obligatoria. Consejo regional, yo hablo. Y obligatoria. Y obligatoria. Un gobernador tampoco, Sí. un alcalde tampoco. Sí. No, nunca. Pero el No, alcalde pero no lo sé. esta El alcalde yo esta es creo la que sí. segunda elección de El alcalde yo core creo que por sí. votación. Claro, Era la pero la segunda. primera obligatoria. Claro. Sí. Sí. Porque las anteriores no. O sea, esto es inédito para el core, para gobiernos regionales es inédito. ¿cierto? Exactamente. Pero para la alcaldía yo creo que no. No sé, durante los primeros años de la democracia, cuando empezamos a elegir alcalde, Sí, no, si el que le 2000, elegíamos con sí, el pues. concepto de la mayoría de los concejales era el alcalde. Sí. ¿Te acuerdas que sí se elegía el alcalde Sí. en su momento? Y los cores eran elegidos por Por los concejales. concejales. Y ahí venía la negociación Ahí económica. venía la Pero espérate, negociación. tenías... Es que no, es absolutamente inédito. Si esto no tiene Sí. comparación ni siquiera con esa. Uno, por la cantidad de votantes. Y segundo, lo más importante es porque tenías más opciones para justificarte. Hoy día es casi imposible justificarse. Te podías justificar hasta por edad, en algún momento, como se puede en Argentina. Creo que sobre los 75 años en Argentina es voluntario. Ah, sí, no sabía. Sí. No Sobre los sabía, no lo 75, sabía. pues, acá puedes tener 90 y tantos y estás en silla de ruedas y estás obligado igual y si no te Acá multan, sí, pues. pues tenés Pero quiere decir que tú en Argentina te justificas. Te justificas. O sea, quiere decir que tú puedes ir o no ir, ¿cierto? Puedes ir, si tienes Si sobre no quiere- 75 no es necesario la justificación. Claro, es, Porque el es sistema te voluntario. arroja que- La votación es voluntaria. Sobre los 75. Sobre los 70. Pero ojo que cuando era obligatoria la votación en Chile, y que después hicimos este paréntesis, Sí. en ese momento de la obligatoriedad, ya el mayor de 75 años no tenía la obligación de votar. En esos tiempos. Hoy Claro. día no. Claro, por eso. Después vino eso de ser voluntario y ahora parejo para Parejo todos, pa' tengas todos. un año, tengas 300 años. Exactamente. Oye, Juan Luis, Dale. esto que nosotros estamos hablando de la ISAPRE, Oye, la- es un es un temazo. tema. Pero sabes que yo mostramos un video del senador Bianchi Sí. explicando, mira, la ISAPRE A, los dueños son estos, que son Sí. dueños de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Son Y así, holdings, son. ¿cierto? Son. Entonces cuando Mauro decía, pueden quebrar, yo pensaba, va a quebrar ese RUT, pero de ahí para atrás, viejo, tienen una espalda, pero 3 veces más potente que la misma ISAPRE como tal. Es parte del cuco que nos meten, es parte de la mentira, del miedo que le meten a la gente, de lo que puede ocurrir y que generan esta instancia de salvataje donde todos son amigos y todos salvaron a ellos. A ver, yo creo que realmente existía una posibilidad por flujos económicos que una ISAPRE tenda a cerrar, ¿cierto? Por lo que sucedía, si surgía efectivamente este pago obligatorio de forma inmediata, es indudable que las ISAPRE iban a tener que cerrar. Eso es un elemento que no iba a poder aguantar. Y ocuparon, por ejemplo, esa posición de negociación para generar entonces un tremendo cuco, como tú bien dices, Sí. al aspecto político sobre lo que podía suceder, al presidente, a todos, y mostrándole efectivamente estos son los números. Por mostraron los números, no le dan. Ahora que eso involucre, por ejemplo, una pérdida básicamente de su patrimonio o de la caída efectivamente de todo su holding y conglomerado, otra cosa, eso no iba a pasar. Ellos iban a seguir haciendo negocios, Sí. iban a entrar en otros rubros, Tal cual. iban a hacer lo que sea, ¿cierto? Iban a colocar seguros, iban a arrendar esos edificios que tenían. O sea, básicamente lo mismo, ellos iban a sobrevivir porque sobreviven. El problema es que hoy en día, por ejemplo, la ISAPRE, uno tiene como la visión de que la ISAPRE están compuestas exclusivamente por personas que tienen muy buenos ingresos, y eso no es cierto. O sea, hay gran parte de la población que forma parte de esa ISAPRE, gran parte entre comillas, porque cuando tú divides, por ejemplo, el total, los 19 millones de habitantes que nosotros somos, el 80% está en FONASA, de esos habitantes. de 16 nuestros habitantes. millones creo que 16 son. millones. O sea, nosotros solamente tenemos alrededor de 3 millones que están... Sí, 2 millones, 4 y tantos mandaron hace cerca, un mes. o- sí. Cerca de 3 millones los Y que baja, están entonces, por ejemplo, en el aspecto del ISAPRE y han bajado en el transcurso de este tiempo. Pero uno tiene la visión de que todo ese grupo es un aspecto sumamente fuerte en cuanto a ingresos en el aspecto económico. Y eso básicamente no es cierto. Han existido cambios porque hoy en día el aspecto público ha mejorado en una gran cantidad de elementos. Pero sin embargo, la ISAPRE hoy día sigue siendo una alternativa. Entonces dejabas a una gran cantidad, esos 3 millones de personas, sin efectivamente la posibilidad de tener entonces esa prestación, y eso involucraba que ibas a sobrecargar entonces también el aspecto público, ¿cierto? Como en algún momento va sucediendo. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el fallo o con la resolución. Lo entiendo que se perfectamente, es contextualizar Sí, es contextualizar el aspecto. De hecho, no estoy de acuerdo con también lo que sucedió, porque esto es un perdonazo. Esto es un perdonazo no. para que esa industria no caiga. O sea, cuando tú le dices ahí, compadre, Salvataje, es un perdonazo. salvataje, pero tremendo. O sea, es un salvataje.
una cosa es generarte el contexto de lo que sucede y de cómo se distribuye y cómo nosotros formamos parte de una ISAPRE o formamos parte de FONASA, y otra cosa es estar de acuerdo con lo que se discutió, que esto fue el día de ayer, ¿cierto? Sí, entre el lunes, claro. Lunes y martes. El tema pasa que si yo empiezo a tener problemas económicos acá en la empresa y me empiezo a atrasar, por ejemplo, los IVAs, porque no tengo Sí, para pagarlos, claro. y los empiezo a aplazar o declaro y no puedo pagar, Sí. me empiezan a caer las penas del infierno. El sistema público me rechaza poder seguir postulando para Tal cual. conseguir recursos porque no he cumplido en este otro lado, pero porque estoy mal económicamente. Y a mí nadie me hace un perdonazo, pues, bueno. Y a la señora Juanita de la 18 que tiene el mismo problema, tampoco le hacen un perdonazo. Claro. Y sí se lo hacen a estos que han robado a Sancha, pues, bueno. Entonces la gente ya sabe que está aburrida, cansada. pues, está colapsada. Espérate, es que acordémonos que acá en Chile hubo un estallido social producto de esto mismo. No en específico de las ISAPRES, ¿no? Pero las ISAPRES era parte de un conglomerado de situaciones incómodas para la ciudadanía, que la gente dijo en algún momento basta, y seguramente los primeros días del estallido o de las movilizaciones masivas, la gran mayoría estaba a favor, si por eso gana una nueva constitución por un 80-20. Ahora esto es un hecho pragmático, yo creo, porque en realidad si esto hubiera caído, el remedio era peor que la enfermedad, yo creo. ¿Sí? O sea, si esto hubiera caído, por ejemplo, cae el concepto de las ISAPRES como tal, no era una buena noticia, ¿cierto? Entonces, desde lo pragmático, desde lo que tenía que suceder, es probable que, claro, dentro de las negociaciones surge esto. Hay que ver que gran parte de un sector de derecha fuerte en realidad no está ni comprometido con generar estos procesos de cambio. Hay que recordar que la derecha, e incluso nosotros tenemos diputados regionales que han votado en contra, por ejemplo, de, no sé, los salarios mínimos, de la flexibilidad laboral, de cualquier elemento que esté relacionado con esa línea. Hemos tenido una oposición tremenda dentro de estos elementos. Pero bueno, es lo que sucede en esta fauna política en el cual de repente te colocan entre la espada y la pared y hay que tomar ciertas decisiones que en realidad rozan entre lo injusto, ¿ah? Porque en realidad yo no estoy de acuerdo con lo que se votó ayer, porque tú le entregas claramente ese perdonazo, y yo comparto lo que menciona, porque hay una sensación, Iván, de que yo también no tengo ninguna posibilidad de salvarme en esos casos. O sea, si yo no pago, sí, yo no. si yo no pago 2, 3 o 4 contribuciones o dejo de pagar un año, a mí me rematan la casa. Tal cual. Y con suerte me dan un perdonazo y tengo Por que ir a eso te rogarle digo, a alguien. O por ejemplo esa mamá que ha tenido que caminar y caminar porque necesita tratamiento su hijo. Entonces son elementos claro, que tú empiezas a ver dentro de nuestro entorno, y yo siento que Chile tiene un tremendo error en esos elementos, que desde el punto de vista económico hablo, que siempre todas las regiones, todas las localidades y todas las situaciones se ven con la misma lupa, se miden con la misma regla, en definitiva. Y quiere decir que no puedes comparar este tremendo holding, estas tremendas empresas, con empresas pequeñas, con almacenes. No puedes comparar a nosotros que formamos el 1% de la población en la región de Magallanes y que la quiebra de Nova es tremendamente perjudicial para Tierra del Fuego, con, por ejemplo, la situación que ocurre, no sé, en la zona central. Tenemos realidades distintas y a mí me da la impresión de que cada vez eso se manifiesta más y las autoridades van como por atrás, así como que van corriendo detrás de lo que está sucediendo y no se han puesto efectivamente a pensar de que tienen que también legislar para localidades que son distintas, No se para adelantan. empresas que son distintas. Qué buen concepto ese, que van corriendo detrás. Claro, no va adelantan al problema para es un prevenir aspecto, allá. lo de la ISAPRE se sabía, y este es un elemento reactivo de lo que sucedió. Hay una reacción. Cada vez que la política observa, por ejemplo, que hay un tipo de inconveniente, nos colocamos a la reflexión. O sea, el estallido social, el 2019, estalla efectivamente porque todos los elementos que en realidad se empezaron a discutir son elementos que se venían discutiendo durante mucho tiempo. Así es. Y nunca la clase política logró, de cierta manera, encontrar una buena solución que permita entonces que no estalle. Entonces la gente, claro, estalla. Y yo no sé, yo el otro día escuchaba a Copano, creo. Oye, si yo pudiera tener una máquina del tiempo, yo volvería, y si viera saltando a ese chico, yo le diría, oye, para, porque vamos a quedar peor, compadre, ¿cachai? Lógico. ¿Cachai? Para, compadre, ¿cierto? Si tuviera la máquina del tiempo, ¿cachai? Volvería atrás y me pararía en la estación del metro Baquedano para decirle al cabrón, no, por favor, lo hagas. no saltas, compadre, que vamos a estar peor de lo que sucedía efectivamente el año 2019. Sí, porque ¿de qué sirvió todo Tal esa cual. gente en la calle, esas muertes que hubo, esas personas que sufrieron por ambos lados, cuando hoy día, viejo, van y les... No te preocupes, güey, no pagues, todo. Claro. Sí, yo Borrón creo que y el cuenta estallido nueva hay para que usted. dividirlo en dos partes. Uno, cuando estalla de verdad el país, que a la escoba y hay muertos y todo lo demás, pero la sensación de antes, que provoca un estallido,
que provoca que la gente salga a las calles antes de la violencia, antes de cualquier otra cosa, esa primera parte yo creo que muy convenientemente la clase política ha intentado tirarla abajo de la alfombra, Tal cual. porque es la misma sensación que piensa hoy día la población. Claro. O sea, es injusto. Los partidos políticos, el Congreso, el Parlamento, el gobierno, las figuras políticas tienen poca credibilidad para la gente, para Pero los tampoco, ciudadanos. Amador, Pero- tampoco discuten temas que tienen que discutir. Por ejemplo, exactamente. cuando hablamos del IVA. O sea, a todo lo que nosotros tenemos en la mesa aquí te cobran un 19% de IVA. Nosotros somos uno de los únicos países del mundo que tenemos esa tasa fija de 19%. Y para todo. O sea, y para todo. O sea, tú vas a comprar un medicamento, vas a comprar un libro, 19%. En los otros países, la clase política se ha puesto de acuerdo y dice, oye, ¿sabes? Los medicamentos no podemos cobrar un 19%. Cobremos un 3%. Bueno, y si tú te vas a comprar un celular de alta gama, bueno, ahí compremos y cobremos entonces un 24%. Claro, justamente. ¿Cierto? De IVA. Y generamos tal vez una compensación de la recolección, pero entendemos que los medicamentos, que la alimentación, que la canasta básica, que elementos de la canasta básica tienen que tener un IVA diferenciado. ¿Y cuál es la respuesta del Servicio de Impuestos Internos? Que ojo, porque si hablo mucho de eso, tal vez te pueden llegar después a Te van a cobrar las fiscalizar. contribuciones y adelantar, claro, te van a fiscalizar. En realidad no dice que es muy difícil el proceso de fiscalización en esos procesos y por eso, básicamente, nosotros ni siquiera hemos tratado de discutir ese IVA diferenciado. Entonces tenemos que tener un IVA diferenciado, tenemos que tener condiciones distintas porque somos distintos. Entonces hablamos de distinciones, de aspectos que son diferentes y en realidad se trata de un ISAPRE al igual que un negocio, por ejemplo, de un vecino de Barrio Prat. O sea, no. Tiene como las mismas condiciones y peor porque a la ISAPRE por el poder que tiene y porque tiene un poder de negociación en el aspecto del mercado, tiene un poder de negociación. En cambio, un negocio que está ubicado, por ejemplo, en la 18, no tiene ese poder de negociación frente a los procesos. Entonces tenemos situaciones que son distintas. Y cuando tú tienes situaciones distintas, la labor del Estado es tratar de equiparar para que todos partamos de la línea de partida. Po. Y no veamos, por ejemplo, que el vecino que en realidad tiene su negocio que le ha costado tanto emprender, parte como 10 metros más atrás. Po. Entonces se genera entonces un aspecto de desigualdad tremendo y básicamente las ISAPRE ahora responden entonces a este aspecto y ojo, porque ojo a los vecinos porque seguro van a ver entonces que sus planes, porque dentro del aspecto que sucedió era que los planes de salud lo pueden incrementar. Y lo van a incrementar. Y lo van a incrementar. El otro mes ya van a ser más Incluso caros. se habla que se van a incrementar un 10%. Sí. Y ese mismo 10% que se va a incrementar el plan va a significar La entonces... plata que te van a devolver. La plata man. que te van a devolver. Sí, es Oye, un círculo de la Pero sinvergüenza. lo que Claro. decía el senador Bianchi, o sea, imagínate, la ISAPRE X es dueña de la clínica Z y la clínica decide cambiar los valores a beneficio de la propia ISAPRE, entonces no, es como... Yo es siento un que sinvergüenzura, más güey. allá de la intervención, porque yo comparto, es mi profesión, yo no estoy de acuerdo con una intervención excesiva por parte del Estado en el mercado, pero el Estado sí tiene que colocar ciertos puntos sobre la I de cómo va a funcionar, es como una especie de árbitro. Claro. De tal manera que cuando salen dos equipos de fútbol a la cancha, el árbitro trata de marcar efectivamente este aspecto que estaba. Y cada vez que el árbitro sale, entonces tiene que ver, a pesar de que es difícil, porque cuando ve, por ejemplo, un equipo como el Barcelona versus otro equipo más pequeño, Como Colo-Colo. claro, el árbitro se marea. Y a mí me da la impresión de que el Estado ocurre lo mismo. O sea, cuando el Estado observa este gran conglomerado y ve, por ejemplo, al pequeñito emprendedor, el Estado se marea. Se marea y comete, por ejemplo, estas situaciones que ha marcado pauta el día de hoy. Entramos además en la época, yo creo que ya estamos ya, en la época de que cada uno busca la verdad que quiere escuchar. Sí, una consulta, antes que tú Ya, digas lo de la dale. verdad, porque hay una pregunta, porque me da la impresión que nos vamos a salir un poquito del tema, y yo no tengo cómo responder esta consulta, dice Juan Pablo Dismar. Esto solo se le devolverá a los actuales afiliados. Yo desde los 18 años fui afiliado de ISAPRE, pero hace un mes soy FONASA. A mis 37 años y 2 hijas ha sido demasiado descuento. ¿Me devolverán algo? Es que eso depende de... Mira, ese es el problema porque las devoluciones pasan desde los 280 lucas hasta como el millón y algo. Eso es como el tramo. Y esas devoluciones básicamente dependen también de los planes que uno haya tenido. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido, que es un elemento injusto, que a la mujer durante mucho tiempo se le cobró mucho, ¿cierto?, en comparación a la distinción que se hace con los hombres. Sí. Eso, de cierta manera, el fallo de la Corte mencionó, eso es injusto porque es anticonstitucional, porque estás viendo a dos personas, que son personas constitucionalmente admitidas, ¿cierto?, personas naturales, que han tenido diferencias, por ejemplo, en los cobros producto de su género, por ejemplo, ¿cierto?
o su condición de ser mujer, que no es claro. una condición por su razón No, de y ser. peor aún si está en ¿cierto? edad de quedar embarazada. Claro, ¿no? está fértil, entonces, pero para sí. responderle, eso depende de cada uno, y lo que sucede es que hay algunos que tal vez no van a recibir absolutamente nada, porque antes lo que hacía efectivamente la ISAPRE es que te devolvía excesos, que son distintos a los excedentes. Y que Pero uno no lo era en ocupaba- plata. No, o sea, podía Ahora ser te lo en devuelven en plata. Sí, Ah, ahora, pero pero ahora tenías en que plata o podía ser en comprar remedio. un Claro. bono, remedio. Sí, pues. Bueno, pero el Estado, ahí es donde surge el Estado, y el Estado en algún momento se Hizo tuvo que vista parar, gorda. hizo vista gorda durante mucho tiempo, porque incluso las ISAPRES abrieron sus propias páginas web de medicamentos, de elementos medicinales, Así son catarradas. para que tú tus excedentes que tú tenías, Lo hagas tus ahí. excesos, los puedas comprar ahí. Tuvo que salir el Estado y decirle, ¿sabe, viejito? Paremos el show, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer entonces es devolverle en marzo o en enero 20, 25 de enero, los excedentes o los excesos que tú le has cobrado de más entonces a tu afiliado. Y este afiliado va a poder cobrarlo donde él quiera. Le tienes que devolver su dinero, ¿cierto? No puedes abrir una página y no entregarle ese dinero, y ese dinero perpetuamente existía en ese lugar, po. Yo creo que Juan Pablo también pregunta porque hay muchísima gente, o sea, el éxodo de afiliados de ISAPRES hacia FONASA ha sido impresionante Sí, en los son- últimos 3, sí. 4 años, impresionante. Y va a seguir. Yo creo que la pregunta también se relaciona con que si yo fui FONASA del 2002 o 2003 hasta el 2019 y hace 5 años que ya no estoy en ISAPRE, ahora estoy en FONASA, ¿qué pasa con esos 15, 16, 17 años que estuve? ¿Me van a devolver algo por haber estado en esos tiempos? Eso, Hay que ver, claro, yo creo eso- que cada uno tiene recién que... salió la circular, recién salió, y recién hoy día creo que va a estar, de tal manera que claramente, y lo otro es que las ISAPRE, o sea, los vecinos que están en casa escuchando, ¿cierto?, son efectivamente, tienen 13 años para pagar la deuda. O sea, yo si me atraso, ¿cierto?, en una tienda de retail, yo lo tengo 13 Ah, años. le dieron 13 años para pagar lo que debe. Sí, eran Pero por 10, supuesto. la Corte Suprema había dicho 10, Ah, y ahora ahora son con la 13. ley corta modificaron a 13 Ah, años, es un chiste, pues. a 13 años, y creo que no pueden sacar utilidades, ¿no? Durante esto... Claro, durante este periodo. Pero, ¿qué problema Que son hay? 2-3 años, creo, una cosa 2, así. 3 años, sí, no son los 13. Claro, no son los 13. No, pues, no No, pueden claro. sacar utilidad en los próximos 2 años o 3 años. No, Y sí, te pueden subir el plan, compadre. Y te si van a- que- y te van a ¿Tú subir el crees plan para que poder pagarte lo que te ¿Tú deben? crees, man, que Carlos Heller, man, 2 años que no voy a poder recibir el beneficio de la ISAPRE, man? No está ni ahí, pues, si lo está sacando de Falabella o lo está sacando de Mega, pues, bueno, o de la carrera de los caballos, pues, bueno. ¿Y a dónde Ahora, coloca, está ahí, y a dónde esto coloca no es drama para ellos. publicidad Es la su mismo ISAPRE? canal, Es su pues, mismo bueno. canal, pues. Claro, man. Pero ¿sabes qué? Este país... Estamos al revés. Estamos al pero revés, lógico que estamos al revés. compadre, estamos al Yo, revés. hay algo que la gente se olvidó, sinceramente, y lo conversaba con quién fue hace unos días atrás. Me parece con mi mamá cuando veníamos de vuelta del trabajo. Toda la gente se olvidó que tú trabajas 30 años y te pagan 11. Oye, la eso es televisión, impresionante. claro. pues. Es Ah, impresionante. y eso ya lo asumimos ya, si esto no es de hace un año, esto lleva años ya. Sí. Y perdiste, o sea, yo le decía, ¿cuántos años trabajando tú? 15. Ya te pasaste. Ya te van a pagar 11 y tiene casi 80 Y ocurre un círculo vicioso porque cuando llegáis a los 11, el trabajador le gustaría que te despidan para tener entonces Pero tu lógico, finiquito, tal cual. pero la empresa te ve por un lado que es muy costoso pagarte el finiquito, Claro, pues. entonces el trabajador se quiere ir, la empresa no te quiere tener, pero hay un problema de lucas, ¿cierto? Y el Entonces, servicio ¿cómo? se vuelve malo en muchas, me Claro, imagino yo, en muchos casos. y ojo, porque estamos hablando del sector privado, porque cuando hablan, por ejemplo, de funcionarios públicos, el funcionario público contrata, Te- se va te con una echaron mano y adelante y una se va con una mano mano, atrás. lógico, sí, o sea, claro. no Sí, tienen pues, no ningún le pagan proceso nada, de tienes finiquito. razón. Y en pero, el el que aspecto está, pero el que está de carrera también. también el que está de planta, no, pero es que No, como- es que es honorario, Claro. Contrato o planta. Contrato, o sea, a contrata o planta. planta. Por eso el que está de planta, si te echan, te echaron también, creo. Pero es que yo no, No, sé creo si que entra el igual, finiquito, pero Creo Sí, que po. no hay finiquito. pero Al es que, de planta sí, pues. es que yo nunca he escuchado que a alguien de planta lo hayan echado como rey. No, pues es como que se jubila. Es que a mí me pillaste porque en realidad, claro, es como que todos dicen No, "Oye, sí, igual han echado, pero pasa muy poquito. de pasar casi Mira, acá me nada". dieron un buen Y por lo dato. general te destituyen. Aquí ¿cachai? me dieron un dato, pero Ay, si te destituyen te vas a ir sin nada. Claro, con una mano adelante y una mano atrás nomás. con respecto a lo de los 11 años de trabajo, me dicen, pero es que la norma lo dice. No es al azar que sea el número 11. Claro. Así sea el trabajador. Tal cual. Claro. No, yo lo que yo iba a decir de 11. es que a propósito, estamos nosotros, no es que vamos para allá, estamos en que cada uno busca la verdad que quiere escuchar. Fíjate que ayer yo por pega veo cosas que
que si no fuese por pega no las vería seguramente, pero es parte de que uno se tiene que ir ¿Local? metiendo local, nacional, internacional, de todo. Y ayer estaba escuchando, Otro cafecito. no sé por qué, la agricultura, a Sí. Irán y todo, y el discurso de Irán y de todos los panelistas era que las ISAPRES jamás le han robado un peso a los chilenos y que jamás han cobrado más de lo que tienen que cobrar. Ese es el discurso. Oye, estaban todos de acuerdo y con fundamentos, explicaciones, detalles y todo lo demás. Por el otro lado, viene el lloriqueo, porque ha sido eso, de la industria como tal, es decir, si a nosotros no nos salvan, esto quiebra. Porque te colocan el cuchillo en el cuello. Poder de ¿verdad? negociación. Poder de negociación. Tal cual. Y creo que cero negociación, porque te están diciendo No o tenéis sí vuelta atrás. o sí. Ya ¿cachai? lo hemos visto con tiendas de retail que le han dado el perdonazo. Sí. Y por el otro lado, un gobierno que como se presentó el gobierno de Gabriel Boric, ¿Qué es lo que dijo Claudio? como se presentó, la gente decía, estos cabros sí lo van a poder hacer. Porque además ellos dijeron que se iban a terminar la FP, la ISAPRE, un montón de cosas que no se podía hacer y no se van a poder hacer. Pero al momento de los Q, con el lloriqueo, la presión y las otras verdades, que en la realidad son mentiras, pero para mucha gente son otras verdades, que son las que quieren escuchar, de que por ejemplo las ISAPRE nunca le han robado un peso a nadie, a sus clientes. El gobierno en el círculo chico, cuando se sienten a conversar y arman la ley corta y se ponen a hablar, seguramente dicen, nosotros no podemos ser el gobierno que eliminó las ISAPRE. Tal cual. Siendo que mucha gente votó por ellos para que sean ese gobierno que elimina las FP, que modifique las ISAPRE, las mejores. En la interna deben decir, no podemos hacer que nuestro gobierno colapse el sistema de salud, Claro. es no ser gobierno en 8 o 16 años más. Yo creo. O sea, Mauro, es que si este gobierno... Por eso está entre la espada y la pared. Claro. Como dicen los Pero, tres, entre la pero espada y la ojo pared. que si no tenía hubieran otra. tenido drama de delincuencia, de asesinato de carabineros, de, no sé, problemas económicos adicionales que tienen, te doy firmado que lo hubieran hecho. O sea, al gobierno le ganó esto otro que ha ocurrido, Pero que es han que- matado carabineros, sí, no sé pero qué hay estaba un leyendo, discurso al lado. por eso, pero mataron no sé quién, anoche estaba leyendo, o sea, todos los días matan a alguien en este país. Entonces se les ha escapado las manos la seguridad, y eso es más importante que estar pensando si cierro o no cierro la ISAPRE. Yo, Si no tengo hubiera ahí una habido mirada, eso- yo tengo una mirada Sí. no tan distinta, que tiene que ver con lo que tú dices, Iván, pero la cantidad de asaltos, de asesinatos y todo lo demás ha subido, es muy probable que haya subido los números, obviamente el dato mata relato y todo lo demás, yo creo que hay mucha más cobertura. También, ¿no? Mucha Lógico, más sí, cobertura. po. Y cuando hay muchos medios y muchos espacios informando Sí, también. todos los días lo mismo, Sí, no, y sí, te está dicen claro. todos los días de que a la gente la están Tal matando en cual. la esquina de tu casa, no solamente provocas el miedo, el susto, sino que una editorial única, Sí. transversalmente tienes razón. hablando en términos mediáticos. Pero bueno, ahí viene también el aspecto de la imagen que debería tener entonces, por ejemplo, la red estatal, ¿cierto? De Frente, poner- claro, de ser poner una temáticas, balanza. porque se supone, tiene sentido. Que Sí, la pero red tiene estatal matiz- es la una red red que estatal tiene dice que que- cubrir el aspecto de las eventualidades globales que existen, pero en realidad claramente vamos para atrás en esos elementos que surgen en los aspectos. Oye, mira acá, por ejemplo, Inés Vidal en Facebook coloca que básicamente la ley salvó al ISAPRE, pero menciona algo también que es interesante, que lo hemos discutido varias veces acá, los saluda a ustedes también, que la canasta familiar igual es irreal. No se incluyen insumos médicos, no se incluyen una serie de elementos que también son vitales para el desarrollo del ser humano, y claramente nos colocan una determinada canasta, que ya lo hemos conversado acá. Porque que la canasta es pura irreal. comida, ¿no, Juan Luis? Es pura alimentación. Pura Es comida, pura pues, alimentación. Es pura alimentación. Ah, de no, tal manera tiene, que- no tiene ningún otro tipo de servicio. No, pues debería tener los servicios pero, básicos. me parece que No. estaba el internet. No te equivoques, son los 79 alimentos que conforman, hay alrededor de 79, que son importantes para lograr entonces las 2000 calorías que tú tienes, por ejemplo, para funcionar diariamente, que tú necesitas para funcionar diariamente. Eso es lo que tienes. El punto es que cuando tú ves los elementos de la canasta, igual hay elementos que de repente no son comunes o característicos de nuestra realidad. Nosotros tenemos una realidad local que es diferente. Entonces por eso llegamos a lo mismo, ¿ah? A nivel nacional, las autoridades y todas las autoridades de todos los colores políticos no generan, por ejemplo, situaciones especiales y dicen, ¿sabe? En algún momento ocurrió. Como Magallanes tiene una condición distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos el Fondema porque alguien en algún momento pensó, y somos la única región que tenemos dentro de nuestros recursos regionales, un Fondema, Sí. que es un Fondo de Desarrollo de Magallanes. Somos la única región. Es porque alguien en algún momento dijo, ¿sabe? Magallanes tiene condiciones especiales, particulares, y tenemos que hacer tal vez alguna excepción con respecto.
Entonces nos encontramos en una situación compleja, como dice Jimena Saldivia, se le escapó de las manos este aspecto. ¿Al gobierno, dice Al ella? gobierno, yo creo, se le escapó de las manos este aspecto. Y más que escaparse de las manos, yo creo que se vio acorralado en un determinado momento, como muchos gobiernos han visto acorralados frente a esta gran mole, que es un poder enorme que en realidad no se manifiesta, tú no lo puedes ver, pero es un poder tremendo que provienen entonces por parte de las corporaciones y de ciertas corporaciones que efectivamente pueden rayar la cancha y que pueden generar una serie de fantasmas alrededor sobre lo que puede ocurrir. Eso es interesante, Juan Luis, porque tú decías Sí. tiene que haber un Estado que sea como un árbitro que te Tal raye cual. la cancha, ¿cierto? Bueno, Chile yo creo que hoy día quienes rayan la cancha del mercado son las grandes corporaciones. Claro. Es el mundo privado, son los tipos que tienen más plata, que son dueños de ISAPRES, clínicas, farmacias, canales de televisión, encuestadores y un largo etcétera. Pero te pongo un ejemplo sobre aquello, porque de repente se conversan estos temas. Aquí cuando viene efectivamente, y no porque le hagamos propaganda, no, pero cuando el 2004 llega un tremendo supermercado aquí, nosotros teníamos todo un ecosistema empresarial. Sí. Con supermercados que podemos nombrar, Listo, Cofrima, Marisol, que eran supermercados, Abugoch, que funcionaban efectivamente en un ecosistema empresarial. Bastante bueno. Claro, ¿y qué es lo que sucede cuando llega esta grande corporación? Tienen lo que se conoce en economía, que son economías de escala. O sea, quiere decir de que en realidad no compran 10 bebidas para poder tenerla en el estar, si compran millones de bebidas para abastecer entonces a través de un contrato de 2-3 años a Al todas país, sus sucursales claro. y a todo el país. Entonces, el manejo que tienen en sus costos es tremendo. ¿Y qué fue lo que provocó? Provocó que en realidad hoy día Listo, Cofrima, Bugoch y todo eso ya no existan aquí, porque llegan estas tremendas corporaciones y básicamente ocupan el poder que poseen, que es un poder de ciertamente invisible, que la gente no lo ve, ¿cierto? Y se instala y se incorpora frente a esta situación. Entonces nosotros tenemos básicamente un mercado oligopólico con pocas empresas y con una gran cantidad de demanda. Mataste a las farmacias, mataste, ¿cierto?, a los supermercados, porque llegan estas corporaciones con estas estrategias de costos, de minimización de costos, que en realidad lo que ocurre es que empiezan a matar el ecosistema. ¿Cuál fue la labor entonces del Estado en ese momento? Ninguna, compadre. Ninguna. Yo no te estoy diciendo que le haya tenido que dar una subvención, por ejemplo, a los supermercados, pero no hubo ninguna relación para que estos pequeños supermercados, pequeños, para nosotros eran grandes, pequeños para esta gran mole que llegó, hayan tenido tal vez alguna excepción tributaria, hayan tenido tal vez algún elemento que les permita subsistir en el transcurso Ahí del el tiempo. Estado tendría que haber ingresado a proteger, a colocar normas de protección, Yo por lo menos, no estoy mencionando que ingresen a controlar el mercado, porque No, de prevención. yo no soy partidario de que el Estado conforme parte de elementos para controlar el mercado. No olvidemos, esa no es mi línea económica. Tiene que haber libertad en el proceso, pero en esa libertad tú tienes que correr efectivamente justo. De tal manera que sería injusto que yo me inscriba, por ejemplo, en alguna maratón que va a hacer, por ejemplo, el municipio, y resulta que existen 3 tramos, 3 líneas de partida para mayores de 40. Una que está acá, el otro que está por acá atrás y el otro que está por allá atrás. Eso es injusto, tenemos que partir todos desde la misma línea y generar estos aspectos. Y eso lo observamos en todos los aspectos de la universidad. Cuando yo entré a la universidad yo veía, por ejemplo, cómo alumnos que surgieron de colegios privados y nada con los privados, podían entonces, por ejemplo, dejar de lado asignaturas como inglés porque las dominaban perfecto. Tenían una carga distinta laboral, estudiantil, que la que tiene, por ejemplo, alguien que tal vez provenía de un colegio público. Entonces son elementos, o sea, no tiene Dice, nada de malo. al gobierno se le escapó de las manos, lo que pasa No es tiene que nada de malo. es bien re difícil en cualquier ámbito, en cualquier país, con cualquier gobierno, que alguien tome el toro por las astas si no tiene los toros. Los toros no son del gobierno, los toros no son del Estado. Pasa lo mismo con los canales de televisión. La televisión Claro. pública, los medios públicos se fueron al carajo porque tuvieron que entrar a competir a la par con los privados. TVN no es un canal público que se financie, o sea, se financia en parte gracias a los aportes del Estado, ¿no? Pero es un tiene porcentaje muy bajo. tiene que competir Claro. con Mega, con el 13, Sí. entonces, no, Oye. y cuando además el dueño de los toros es el dueño de todo, el discurso que se implanta en la sociedad es el que quiere el dueño de los toros y no el gobierno. Oye, Mauricio, y a propósito, Iván, te quiero marcar un tema que tampoco ha surgido mucho en la palestra, que me ha llamado tremendamente la atención, porque aquí es donde las autoridades deberían surgir, y en los niveles de desempleo que ha representado Magallanes. Yo creo, en realidad, que no sé por qué, pero me da la impresión de que no se ha visto. Pero si tú te das cuenta, nosotros básicamente tenemos ahora un desempleo de un 6,9. En estos últimos 5 años, el mayor desempleo que nosotros hemos tenido en la región. Eso involucra entonces que la población desocupada entre
el 2023 y el 2024 aumentó un 71% en Magallanes. Eso nadie lo ha visto. 70%. 71%. Nosotros, ahora, en el último informe, enero-marzo, tenemos 7.130 Ya. personas que están desocupadas. Y teníamos, 4.017. 4.170. o sea, subieron 3.000, casi 3.000 personas. Eso es un casi 71%. Casi el doble. Pues. La pesquera aportó con 700 de un guatazo. Compadre, pero ¿y qué es lo que está sucediendo en este O sea, aspecto? con Porque 2.000 en total, en Claro. los últimos 2 O años. sea, eso puede ser producto... No, me refiero por incendio. No, claro, pero en los últimos 2 años, Ah, 23, 24, sí, no, o sea, lógico, 22, 2000 23 viejos, creo, que en 2000 dijo ayer la Francisca Rojas, ¿no? O sea, pero esto es tremendo porque esto muestra una realidad regional tremenda. Imagínate que, por ejemplo, la población ocupada aquí solamente se ha incrementado un 0,2%. Cuando tú revisas las cifras nacionales, la población ocupada se ha aumentado un 3,4% a nivel nacional. O sea, a nivel nacional las cifras son positivas. A nivel regional las cifras son tremendas. Malísimo. La población desocupada, por ejemplo, a nivel nacional solamente se incrementó un 1,6%, o sea, hay un 1,6% más personas que no tienen trabajo, y aquí es un 71%, de los cuales la población cesante a nivel nacional solamente se incrementó un 0,5%, aquí un 73%. Los cesantes. Yo estoy para atrás. Yo pensé Los que- cesantes. Entonces, y por eso yo te digo y te quería colocar estos temas, porque ¿dónde están Los las cesantes? autoridades? Las autoridades, por ejemplo, Claro, está la hablando Secretaría nuevamente... del trabajo, de economía, Hacienda. vocero, hablando de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las leyes de excepción, Es bueno decir de compadre. que el porcentaje que habla Juan Luis Sí. es el incremento que hubo en 365 días. Tal cual. O sea, subió un 70% más. En un año. No es que, En claro, un año. no es que la región tenga 70% de habitantes cesantes. Tal cual, no es eso. No es eso, Nosotros- porque para que la gente piense, el 70% No. de los magallánicos están cesantes, no, No. es el rango No, yo te entre entiendo. un año. ¿ah? No, no, Nosotros para que tenemos- no se entienda... pero- Tenemos un 6,9 de cesantes. Yo lo encuentro de desocupados. gravísimo. Sí, no, es que es gravísimo. grave, no, sí, lo que yo creo... Que haya subido en un 70% Sí. el desempleo o la desocupación. Claro, La No es lo desocupación. No es lo mismo porque la desocupación se divide efectivamente entre los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. Perfecto. ¿Cierto? Entonces Claro, hay una sí, distinción ok. ahí. Lo que Ya. yo estoy diciendo es que la gente no piense que el 70% de la No, región de claro. Magallanes está cesante. Ya no, que tenemos Que es un- 70% de cesantía. No, que no es aumentó, así. que aumentó Tenemos un 70%. 6,9. Aumentó. Juan Luis. Un Aumentó. 6,9. Claro, que, eso mira, ese es el dato, un 6,9 cesante. el 6,9 son 7.130 personas que no tienen trabajo acá en Magallanes. 7.130 que representan el 6,9. El trimestre anterior del 2023 era solamente un 4,2. O sea, subimos 2,7 2%. puntos porcentuales y a nivel nacional se bajó un 0,1% porcentual. No, viste que, O sea, hay que analizar. que ahí tenemos un problema con la diversificación productiva Tal cual. de la región. Pues dependemos de una o dos actividades y si cae una de esas dos Porque actividades aquí no nos se vamos a sientan la cresta con los y números. aquí no se pues. sientan a conversar, el alcalde por su lado, la Seremi por otro, Sí, el gobernador por el todo. otro, Sí, el sí. delegado está en otro lado. Siéntense los 4, los 5, los 6 más No, necesarios no. y lleguen a un acuerdo con esto. Los parlamentarios, que Por se eso, junten, cada nunca se han uno, juntado, Este, nunca es un conversan. problema. Pero estas cifras son, y yo quería Yo lo marcártelas, encuentro que son porque son tremendamente complicadas. Yo tengo una pequeña estadística que yo hice acá, y si tú te das cuenta, por ejemplo, el 2020, pandemia, ¿cierto? El comienzo de la pandemia, nosotros teníamos solamente un 3,1% de ocupación. En el mismo trimestre, enero-marzo del 2020, 3,1. Hoy día tenemos un 6,9%. En compadre. pandemia. Entrando a la pandemia, en pandemia ya, el 2021, enero y marzo teníamos un 4,7%, hoy día tenemos un 6,9%, o sea, tenemos cifras que son más complicadas que en la época de pandemia. Más complicadas que son de la época de pandemia. O sea, nosotros, por ejemplo, el 2020 teníamos 2.920 personas desocupadas. Hoy día tenemos 7.130 personas. Saca la cuenta, eso ya ni siquiera es un 71%, eso ya sobrepasó el ciento y tantos por ciento. ¿Cierto? Es mucha la diferencia. El Es tema mucha pasa la porque en la diferencia. época de pandemia también los retiros ayudaron mucho a que este porcentaje de cesantía o se mantuviera o se ampliara, porque yo con X cantidad de plata que me llegó de mis ahorros, Claro. me mantuve y pude hasta hacer mi propio emprendimiento. Sí, pero en ese tiempo, Iván, hay menos cesantía. Por lo mismo. Por eso te digo, por entonces eso. quiere decir que en ese tiempo, independiente de los retiros y de todo lo que se dijo, de que habían personas que en realidad vivieron de los IFE, vivieron de este aspecto, habían más gente trabajando en ese momento independiente de los retiros. Hoy día no hay retiros y tenemos un incremento tremendo Menos gente del desempleo, trabajando. menos gente trabajando. Y esa gente no recibe absolutamente nada, ¿cierto? Inclusive le van a subir el plan de su ISAPRE, si es que está en ISAPRE.
Que no crea, aunque no creo que estén en ISAPRE. Difícil, Es muy difícil. Ojo, No, que es hay un muchos, tema. lamentablemente, que aparentan para la- Por supuesto, yo creo. Sí, pero la apariencia te dura un rato. Claro. ¿Ah? Yo conozco algunos personajes viejos que toda su vida ha sido de apariencia. Y tú sabes que no tienen de caerse muertos y llena llena el carro del supermercado y lo deja en la caja, pues bueno, y se va. Bueno, pero hay una enfermedad psiquiátrica ahí. Por eso, pero hay Una gente que realidad aparenta económica, acá realidades pero que no es son la así. mitad de la po. población, No, ni el 10%. no, lógico. pero Deben un ser 4 o porcentaje. 5 pelagatos, pues, que se quedaron 10, 20, pues, bueno, no sé. Nunca lo he visto, pero no... Oye, acá personajes pues, que rasgaban vestiduras en la época de la pandemia, que por favor se abra porque ya no sabemos qué hacer, no tenemos trabajo, que ya Claro. no alcanzó ni a finalizar, dieron la primera opción de abrir y se fueron de vacaciones al Caribe. Y no tenía para pagarle a sus trabajadores. Claro. Entonces, esas son cosas que aparenta la gente. O sea, si yo lloré toda la pandemia, que necesito abrir mi negocio porque Pero necesito esa darle es comida a la una gente. cosa, según mi punto de vista, es una cosa distinta. El magallánico es bien llorón, pues, weón. Algunos empresarios magallánicos son bien buenos para el lloriqueo. Sí, también, sí. Bien buenos para el lloriqueo. Tú te encuentras con alguien que tiene un negocio y cómo ha andado, puta, acá más o menos, nomás, está muy lento. Está difícil la nomás. cosa. Mira, el otro día, Juan Luis Iván, uno sale a la calle y con la persona que te encuentres, ¿qué te va a decir? Está lento la cosa, no hay plata, está malo esto, está todo trabado, está aquí y allá. Se abre una venta de entrada para ir a ver en un año más, bueno, a Iron Maiden, bueno, a Simply Red, y dura 4 horas las entradas. O los Y hay búnker ahora, mucho- y estaba los lleno de magallánicos. Los conciertos, weón, y la gente que viaja de aquí a los conciertos, es un montón. Entonces, no hay plata, o los que tienen plata la tienen guardada porque no tienen las certezas del gobierno, del Estado para invertir, entonces prefiero No y lo me doy mis sabemos, sí. gustitos nomás y todo. O hay una planificación de decir, mientras este gobierno esté, yo no voy a invertir nada, bueno, hasta que cambie el gobierno y sea de otro color político, ahí sí voy a invertir, bueno, porque confío más o porque yo soy del otro sector político. ¿Cuál será la verdad de la milanesa a propósito de la columna de la televisión regional? Porque Pero es como ver los fines de semana los posteos de la gente en las fiestas, en los pubs, en las discotecas, lleno, en los está restaurantes, lleno. está Está lleno. lleno. Y salir a comer con alguien no te sale 10 lucas. Excepto que lo lleve ni con suerte a los camioncitos que están en la puede costanera. ser, depende de cuánta gente. Claro, pero mínimo te vas a gastar 30, 40, 50, 70 lucas en salir a comer y están todos los restaurantes con gente. Después, como dice Mauro, dice, no, talento, bueno, no hay plata. Zona Franca es ver nomás como, bueno, sí, si hay movimiento, Para el Día de la Madre fue por una claro, cosa, pero claro, tremendo. hay un movimiento importante de los argentinos, y lo comentaba ayer, la gran venta de uno de los locales ahí, que un fin de semana fue un sobre 50 palos. Pero esa no es la realidad del chileno, es la realidad de un argentino, pero tú ves chilenos comprando y se compraron el iPhone, pues, y un palo y medio, y hay que tener el palo y medio, porque te acuerdas que lo conversaba con Bonelli, me decía, lo que pasa es que aquí comprar en Punta Arenas un iPhone, para el argentino es muy barato, porque en Argentina cuesta 3 millones de pesos y en Punta Arenas cuesta 1 millón. Pero tenéis que tener el millón de pesos claro, para comprarlo. y además, weón. tienen que cachar de que el iPhone te lo estáis comprando por gusto, no por Por tal necesidad. cual, pues, claro, weón. por eso. Si hay teléfonos de 100 lucas Sí, y menos, bueno, por usados, supuesto. que uno puede, si uno quiere tener teléfono, El tema, voy yo, que tienes que tener ese palo y medio para poder comprarlo. Aunque en Argentina te salga 3 millones, tenés que tener el 1,5 millones, pues bueno, aunque sean 10 cuotas. Entonces, yo creo que acá hay algo muy extraño. Bueno, te comparto que todo el que le pregunta, no, esto está mal. está todo malo. ¿Cuántos autos se están vendiendo en Zona Franca ahora, en este momento? Bueno, este mes ya hubo un incremento importante en este trimestre de la venta de autos. Nuevamente, el aspecto de autos está en un proceso de recuperación. ¿Ah, sí? Sí, está en un proceso de recuperación. Eso es muy malo. Después de 16, 20 meses en los cuales no había Eso ningún es. tipo de... Pero tú preguntas Sí. a todo y está malo, pues no hay plata, no hay Sí. flujo, no hay venta, no hay nada. Pues, bueno. Nosotros lo vemos acá, pues, cuesta un siglo la venta de la publicidad. No, que está malo, no puedo hacer publicidad, no puedo hacer publicidad. Y te compraste un auto. Está bien, cómpratelo. Cómpratelo, weón. claro, Si nadie te no está hay diciendo que no problema, lo hagas, weón. pero no llores, pues, weón. No le metas en la cabeza a la gente que está Está malo tan mal. cuando tú te acabas de hacer una inversión de 15 millones de pesos. Pero no tiene, o sea, en la historia, culturalmente hablando, en la historia magallánica, está lleno de este tipo de personajes. O sea, cuando va una persona, un empresario, una persona con plata acá en Punta Arenas, cuando va a preguntar, ve que algo se está vendiendo, manda a otra persona, porque si él va, él cree en su cabecita que le van a subir el precio porque es un Porque es X, un- por claro. ejemplo, o porque sabe que tiene una empresa X. Sí, lloriqueo, weón, y ese miedo a que te cobren más porque eres de un tal apellido, o tienes tal empresa, o tal cuestión, ha existido siempre en Magallanes, siempre, lamentablemente, porque
de manera triste nos convierte en una sociedad que sabe, porque esto que estamos hablando Sí. nosotros, yo creo que la señora, el señor, A ver, la gente lo que está en la sabe, casa lo sí. sabe perfectamente y debe estar comentando, oye, es verdad, ¿te acuerdas? Y Sí, deben estar sí, conversando puede en la ser, casa. claro. pues. ¿Te acuerdas Sí. que andaba en su Ese auto sí que mirando las lloricón, casas y ¿ah? compraba esa casa? Y mandaba otro a comprarla, ¿no? Mandaba a otro comprar. Entonces, ¿te acuerdas del jefe que tuve yo? Ese sí que era llorón. Deben estar hablando en la casa con esto. Pero es una. Y como triste deben haber cultura otras casas, te diciendo, ¿sabes magallánica. qué? Y este compadre, qué buen empresario que es. qué Exacto, gente, claro, porque weón. los hay también. Claro, pues. Sí, lo hemos Los hay comentado también. muchas veces. ¿Te acuerdas de ese compadre que raptaron los extraterrestres? Eso también se conversa. ¿Cachai? Pero porque también se sí, conversa. Sí, ¿cierto? debe haber algún vecino que va a decir, claro, sí, Es que salud. me No, pareció haber agregado una palabra que no era. Claro, debe haber ahí Quería una buena familia persona. o un matrimonio que esté tomando decisiones. ¿Te acuerdas? mi Pero amor, cuando claro. te abducieron, concha. Claro. ¿Te acuerdas cuando llegaron los marcianos? Claro, 3 días no claro, llegaste. 3 días no No llegaste, compadre. llegaste. ¿Te ¿ah? acuerdas cuando estuviste desaparecido? La verdad de la milanesa, compadre. No, qué cosa. No, A todo no esto se puede que con dice- usted. No se puede con Ojo usted. que, espérate, No se puede ojo con que usted. en la cantidad de desempleados, si llega a hacerse la realidad la quiebra de Nueva Austral, Te que hay que digo, esperar la no, apelación, 10 le lucas. están diciendo 900 personas Ah, más. 900. Más Claro. Claro. los externos. Se hablan de 3.000, ¿ah? En total, entre los directos e indirectos son 3.000 personas. O sea, se hunde Tierra del Fuego en este sentido. Absolutamente. ¿Cierto? Hay que esperar que dice la apelación. Pues vamos a ver qué sucede. Porque ya entró la apelación, creo, en las Sí. últimas horas. 3.000 cesantes. Es 3.000. Oye, 3.000, ¿viste que la inflación en Argentina ayer fue de 8,8? 8,8. Volvió a un dígito, no sé, Sí, no sé cuánto. volvió a un Ahora, dígito. el otro día en la Pero conversación... 2,89 interanual. Volvió a un 2,8. dígito en el... Nosotros tenemos un 4%. Un 4. Anual. Ellos Anual. tienen un 2,89 anual. 200, bueno, del Para año, que de se lo que sepa. viene del año pasado. De lo que viene de... Una Yo no, inflación el año pasado, de sí. 2.89 o No, 289. 289%. 289. Nosotros solamente un 4%. No, es incomparable. Es incomparable. Entonces, es incomparable. el presidente de la CPC el otro día me decía, como estábamos hablando justamente de eso, Sí. dice, y comparado con Argentina, Argentina se va a convertir en un monstruo, una máquina en Latinoamérica porque su economía está creciendo. Yo le digo, pero la economía argentina no está creciendo. No está creciendo. Dejó de caer o Tal está cual. disminuyendo su caída, Sí. pero no está creciendo la No, economía no, argentina, no, ¿no? para eso importantes son los economistas, Sí, ¿cierto? Porque van a pues. surgir, es como cuando está el partido de fútbol, aparecen un montón de entrenadores. Exacto. ¿Cierto? En este aspecto también es lo mismo, aparecen un montón de comentaristas económicos. Argentina no está creciendo, Argentina está saldando elementos que son complejos. Está tratando de controlar el dólar, está tratando, por ejemplo, también de controlar la inflación. Entonces, el 8,8% es un incremento de los precios mensuales, que es importante también. Sí. No al ritmo de un 10, 12, 15, 17% que tuvo antes, pero el 8% es importante. De tal manera que ellos están viendo cómo el incremento se ha empezado a hacer más lento. ¿Ah? No me sale la palabra. Ralentizar. Sí, se me sale más fácil. ¿Y qué involucra? Que los precios siguen subiendo, pero no a la misma velocidad que subían antes. O ya subieron a tal Tal punto y cual. se van a mantener ahí. No, no es que se mantengan. No se mantienen. Seguro van a Igual seguir van subiendo. un Ellos están cachito. tratando de controlar. Pero el aspecto es obvio que va a suceder de esa manera porque lo que está haciendo Milei es que no le está entregando plata tampoco a sus gobernaciones. Po. Entonces el compadre está tratando de controlar el gasto público y están los gobiernos regionales, que son sus distritos Sí, federales y sí, todo eso, sí. esperando que le caiga una migaja para que puedan entonces, por ejemplo, realizar su labor también social y sus inversiones. De tal manera que en ese aspecto lo que realiza, por ejemplo, el presidente de Argentina, claro, en ese aspecto está tratando de disminuir el déficit. El déficit fiscal me refiero, que es importante, es muy importante para ellos, y eso está tratando de ordenar las cuentas, pero pero ese orden es que está cortando y está cerrando la llave de todos los distritos. Pues. Entonces quiere decir que cada distrito federal tiene menos lucas para poder generar efectivamente esa Y inversión. entonces- Yo no sé si Argentina, y vuelvo a repetir, aguante una relación de esa manera, porque desde el punto de vista económico es correcto. Es correcto lo que está haciendo. haciendo. ¿Ya? Pero sin embargo, los costos que trae son tremendos. O sea, son tremendos, son inmensos. Porque eso te iba a preguntar, Juan Luis, respecto en términos de conceptos económicos. Claro. La Argentina, ¿hasta dónde puede aguantar? ¿Un año más? ¿2 años más? Es que ese es un tema político. ¿Cierto? Ya, Entonces ya, hay que ver. exacto, no es un tema Claro. económico, o sea, es un tema económico en términos de que el señor en la casa va a llegar un momento de decir, yo voté por mi ley y ya no aguanto más porque no llego ni al décimo día del mes. Oye, Mauricio, voy a salir a la calle. no hay gobierno argentino que haya tenido en 5 o 4 meses alrededor de 10 manifestaciones y paros nacionales.
O sea, Milei es uno de los únicos presidentes que durante todo este tiempo ha tenido una cantidad de paros que ha sido inédito en la historia de Argentina. Y a mí me llama la atención de Pero que... le sigue dando con y todo, le siguen para dando con todo. Y él sigue entonces con esto, y sigue, ¿Y que qué las pasa medidas si- son bien, pero en algún momento, hace un tiempo, se paralizaron también los vuelos. En la semana pasada hubo un Claro. paro general. Oye, día- eso va a el seguir miércoles, ocurriendo. ¿Y qué pasa si le da el palo al gato? Es Todo que esto. económicamente económicamente es correcto. Es Por correcto eso lo que está menciona. haciendo. Pero Pero- quizás para cualquier país del mundo, menos para la Argentina, en términos Claro, culturales. pero, No pero sé si me quizás explico, quizás el argentino hoy día, cansado de tanto robo que ha tenido de los O otros sea, la mitad. Sí, pues. ¿sabes? Dijo, ¿sabes qué? Aguantemos este guascazo. El punto es hasta cuántos son los ahorros que tienes para poder aguantar. Claro, pero O que- el tipo de pega. Es que no también. tiene ahorro. ¿Ah? No, No, hay Argentina ahorro. no tiene ahorro tampoco. O sea, se Pero hay rige por el algún- aspecto de los su buenos con más producción. plata deben tener. O sea, es que tiene su pero producción. como en o todos sea, lados, pues. son Bueno, por 40, eso te digo. ¿cuánto? 46 44 millones, millones, 44 millones de habitantes. De tal manera que tiene una máquina productiva tremenda, ¿cierto? Tiene fábricas, tiene un montón de cosas que tal vez puede, de cierta manera, tal vez aguantar durante este proceso de tiempo. Pero claramente tú ves en realidad que la población también está saliendo mucho a manifestarse. Y yo vuelvo a repetir, estadísticamente este es el gobierno que en estos 4 o 5 meses que ha estado el gobierno ha tenido la mayor cantidad de personas que van surgiendo entonces que salen a la calle a manifestarse. O sea, es Oye, tremendo Mauro, paro antes nacional. que nos vayamos, para que Tremendo. respondas una pregunta. Don Juan Soto. Don Juan Soto. Sí, dice, hola, no son los medios lo que aumenta la delincuencia. ¿Qué quiere Mauro? ¿Que no se informe la realidad? Ah, la cresta, vamos. ¿Cómo voy a creer que no se informe? Yo creo que es cosa que, mi querido Juan, o cualquiera haga el ejercicio que yo hago periódicamente, no lo hago todos los días por sanidad mental, pero que vea de qué hablan los noticieros, todos los noticieros de los canales nacionales, los primeros 40 minutos, no los primeros 10 minutos, no la primera y segunda noticia, los primeros 40 minutos de noticiero, de qué hablan todos los noticieros. No solo, increíble y tristemente, de la misma noticia, el mismo homicidio, el mismo secuestro, el mismo acto delictual, el Suma mismo, los matinales. sino que Es suma lo los mismo, matinales. es lo mismo. Tú colocas los matinales matinal de nacional la- y hablan siempre de lo mismo. Oye, pero Mauro, no es un aspecto que yo esté a favor, pero siempre me lo he preguntado, con el control de las noticias, pero sin embargo, bueno, yo tuve un tiempo cuando me fue a estudiar, yo estuve estudiando en España, y en España los matinales, los noticieros, eran noticias, Noticia. y noticias súper concisas. Cortita, y además, ¿no? cortas, y era un modo en el cual eran noticias. Pero aquí a mí lo que me llama la atención, porque de repente llegan y dicen, vamos donde la señora Juanita porque lanzó la empanada más grande del mundo. Bueno, Y exactamente. le preguntan, yo no te hablo del control, pero en España eso está regularizado, o sea, un noticiero no puede entrar, por ejemplo, en esa gran cantidad de detalles, sino que tiene que enfocarse en el concepto de la información. Está bien, ya, sucedieron estos crímenes, etcétera, pero a mí me llama la atención porque el noticiero es como que se escapa de Mira, todo esto. Yo estoy equivocado, no hay una forma no, de regular lo que eso. pasa es que donde viene una autorregulación ética, moral, periodística, en la universidad. A ti te enseñan esto, ¿cachai? Te preparan para que cuando salgas al mercado del periodismo, por decirlo, al sistema periodístico, comunicacional, tú mismo autorregules los conceptos, la información, las cosas que les quieres contar a la gente. Por otro lado, los dueños de los medios de comunicación nunca son periodistas. Y ni siquiera los directores de los medios de comunicación muchas veces son periodistas. Son el hijo del dueño que recibió el medio por herencia o porque decidió comprarlo porque es un exitoso empresario. Entonces las líneas editoriales son siempre las mismas porque son los mismos empresarios, que son amigos, que pueden tener incluso juntos en sociedad una ISAPRE, una farmacia, lo que sea. Y además compran un medio de comunicación para no solamente potenciar sus productos, sino que para informar lo que a ellos les conviene como empresario, como grupo empresarial, informar. Entonces ahí debería haber un rol importante, no de control de noticias. Yo opino como tú, a mí no me suena esto a de mí tampoco controlar me las suena. noticias, no, para Pero nada. me llama la atención esa diferencia. Pero con sí otros países. debiese haber una televisión, medios públicos fuertes que te digan, mira, que te informen equilibradamente, ¿ya? Que busquen el equilibrio en el contenido y en la información. Porque lo que sucede acá es que todos los medios, ni siquiera es que se copien, es que todos informan lo mismo. Y todos tienen la misma opinión. Qué extraño que todos los medios de comunicación piensen igual. Que eso es muy extraño. Bueno, pero ahí eso es una bajada. Desde la propiedad que pasa por la dirección y con los editores. O sea, quiere decir que la señal estatal claramente no está cumpliendo con ese No, rol. para nada. Para nada. Independiente que el presidente cumplió. tiene a alguien que Para puede nada. dirigir en es el más, directorio. que puede Televisión colocar- Nacional, extrañamente, en otros países no sucedería, pasa así en Chile, no es una crítica, sino una constatación.
los conductores del noticiero central del canal público no son de gobierno, son de oposición. Claro. La única Matías vez del que, Río y Connie Santa María Son de oposición. no son oficialistas, pues, en ningún caso. la única vez que el canal estatal funcionó como canal estatal fue en dictadura. Y se aprovechó muy Claro. bien el canal estatal en dictadura. Esa es la verdad de todo, weón. Sí. Tú Y ahí veías... sí encontrabas el equilibrio en la Claro. televisión chilena, porque estaba Televisión Nacional controlado por la dictadura, ¿ya? Y que te informan las 60 mentiras que dijo Patricio Bañado, que nunca más quiso leer noticias y todo lo demás, Raúl Mata, etcétera. Pero tenías al frente a Canal 13 que era la propiedad de iglesia. Canal 13 era la iglesia, po. Sí. Era la iglesia católica. Era otro poder de Y negociación. tenías un tercer canal que la propiedad era de la Universidad de Chile, de la casa de estudio de la Universidad de Chile, que era Canal 11, un RTU, después Chilevisión, etcétera. Y de ahí tenías otra, el Canal 4 UCB, que era menor, pero era controlado Manejaban por Valparaíso. la Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. Y después nace, en la década del 90, Mega. Pero espérate, Megavisión. pero no solamente en región metropolitana y Valparaíso. Te ibas al norte, Antofagasta, Telenorte, que tenía también una potencia. La red Telenorte. La red Telenorte de la universidad. Sí. Te ibas al Biobío, es exactamente La red lo Vive, la red mismo. Araucanía. Nosotros estuvimos reprimidos, como nosotros nos basamos en la televisión de la dictadura. O sea, nosotros solamente TVN hasta mediados de los 80, 90, Acá había un cuando canal irrumpe nomás, po. solamente el Canal 13, Sí. el Mega después y Televisión. Antes veíamos TVN, Y acuérdate con que programación retransmitida. yo creo que la Sí, gente... llegaba el otro día. La por gente ejemplo, no se debe acordar que muchos íbamos a los videoclub a arrendar Sábado Gigante, Wow, sí. porque no te Sí. llegaba la edición a Punta Arenas. Entonces, creo que ahí sí el canal estatal funcionó porque cumplió con lo que era, pues. Sí. Defender y publicitar lo que el gobierno Sí, de la quería época, hacer. de facto, Sí. no de facto, lo hacía. Y eso es lo que quería hacer y hoy día no lo hace TVN, no, lamentablemente. Hola chicos, un saludo a mi amigo Juan Luis, gran economista y seco para el truco. Dice, no Mira, sé. por lo mentiroso. Cuando queráis. Muy mentiroso. Sergio Ojeda dice, Fui no sé, abducido, yo- compadre. Fui abducido. Ah, pero no eres mentiroso. No. En el Pero no, truco, no, un truco sin mentira no es truco, viejo. Pero claro. Pero obvio. Cuando quieran ¿no? ir, podemos hacer una manito aquí en directo, en vivo, en directo. Yo no juego truco, yo no sé mentir. No, ¿en serio que no? No sé mentir. No, muy bien. No sabe no. jugar truco. No sabe jugar truco. No, porque no puedo mentir, pero Claro. tú juegas truco, tú eres Yo juego mentiroso. truco. Ah, muy Sí, Pues, sí. claro, ¿quién más juega? ¿Tú, Víctor, tú juegas truco? No, tampoco. Tampoco. ¿La Berta juega truco? No. Tampoco. Yo no sé hacer truco, pero hago unas magias increíbles. Ah, mira, ¿cierto? Viene de cerca, sí. Ya. Don Juan Luis. ¿Cerramos la encuesta para que se... Cerramos la encuesta. ¿Cerramos la encuesta, director? Veamos qué va. Vamos a la encuesta. Ya está María Elena, ella sí, Sí, que sí. hace trucos, ¿ah? ¡Oh! ¿Ah, la, sí? la María Elena, viejo, con las cartas, increíble. ¿Qué dice la encuesta? ¿Está de acuerdo con el salvataje que hizo el Parlamento y el gobierno a las ISAPRES? Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Alternativa C, igual van a quebrar. Alternativa D, es lo único que se podía hacer. Vote ya, queda un minuto. ¿A las 10 y cuarto cerramos? Como usted 10, diga, 14 don Mauricio son Vidal Guerra. 10, 15. A ver, siga votando usted para que tengamos la mayor cantidad de opiniones. 20 segundos. 20 segundos. Qué fuerte el tema, ¿eh? Vote. Nada que decir, ¿eh? Nada Con el que aspecto decir. de la ley corta. Nada que decir. En desacuerdo, lo que hablamos en todas las Ahora, jornadas. ley corte que se demoraron más de un año. Claro. Y ahora, Fueron 2 años de discusión, ¿no? Sí, 2 años. 2 casi años de discusión. Pero igual es un Y ahora chiste, po, se weón. comprometieron a la Es un ley chiste. larga. Hay leyes más importantes en este país que llevan 15, 20 años, pues, weón, y una ley para salvar a un grupo de empresarios ladrones, weón, se demoraron lo que dura un canasto, weón. Ahora, hay 2 millones de personas que, como bien decía Juan Luis, no necesariamente tienen una gran situación económica, que están en ISAPRE y que están muy preocupados con esto. O sea, yo espero que es cuando un yo tenga, alivio. que cuando nosotros tengamos una deuda también nos entreguen 13 años para poder Pero pagar la lógico, deuda. pero Para lo menos. debería bájala. ser parejo para todos. Acá están los resultados. Con la respuesta a ¿está de acuerdo con el salvataje que hizo el Parlamento y el gobierno de la ISAPRE? Un 78% no está de acuerdo, el 10% es lo único que se podría hacer, un 6% igual van a quebrar y un 4% está de acuerdo con el salvataje del gobierno y del Parlamento. Un 4%, ¿10 personas? ¿Cuántos son? 9, 174 personas. 8. No sé cuánto fueron. 174, son como 5 personas, ¿no? Cientos, ¿y cuánto 74 fueron? los Ciento- votos. 174. Sí. Representan 135, 136 personas que votaron que, Que no. Que no. El Y el 10% son 17 personas, Sí, ¿no? Claro, y el 4, Son solamente 7 personas. 7 personas. 7 personas. 7 personas. Bueno, pero espérate, el 4%
2 millones, ¿qué porcentaje? Somos 18 millones, que seguramente vamos a llegar a los 19, 20 ahora. Yo creo que ya estamos en 19, de censo. repente en esta cifra te colocan efectivamente la población cerca O sea, de los somos, 19. pero somos Coloca 19. 19. Millones que Sí, estamos estimados. en algún plan de salud. Sí, en algún plan. Claro. Claro, porque todos, aunque sean menores de edad, No, y están- FONASA o- son beneficiarios o de algún... O DIPREC. No es como la Ah, FP. Odiprec. Acá No es como las FP. instituciones armadas La FP tienen otro tiene que sistema. estar, ¿cierto? Tiene que estar en ejercicio, generando elementos contractuales para pertenecer a uno u otro FP, de tal manera que no son... Pero en el ámbito de la salud somos los 19 millones que exacto. pertenecemos a algún otro lado. De esos 19, cerca del 80% son FONASA y... ¿Es el un 80%. 10? ¿Sí? ¿Un Sí. 10? A ver. No, un 80 y algo ahora ha subido. Por Los que eso te pertenecen digo. a FONASA. No, entonces los que son están como- en ISAPRE son... Deben ser unos 16, Ya, 17%. 16%. Que es una cifra menor, en todo caso. Súper menor. Súper menor. Súper menor. O sea, si Súper me dicen menor. que va a colapsar la... Y privilegios entre comillas, compadre, ¿ah? Porque como se comporta el ISAPRE, que les paso un dato de utilidad pública, en la Superintendencia de Salud, si te suben el plan, tú puedes hacer el reclamo. Es totalmente gratuito, no tienes que tener un abogado. Tú ingresas, Superintendencia de Salud, reclamo por alza de FP, te aparece incluso el link, tú levantas entonces, le sacas fotocopia a tu alza de plan, se lo envías con tu carnet y en realidad la Superintendencia hace de mediador con el ISAPRE para ver si corresponde o no corresponde, ¿ah? Porque te puede decir... ¿Puede si- corresponder? Claro, puede corresponder. Ya. ¿Cierto? Oye, ¿puedo dejar un tema para la próxima visita? supuesto. Sí. O Que sea, es el 29. mira tú. Oye, podemos tratar de explicarle a la gente, Sí. y no estoy en contra de nadie, por favor, no lo tomen así, sino que para que le expliquen el por qué ocurren estas cosas en Chile. Porque un profesor que trabajó 65 años saca una pensión de 200 lucas y un funcionario de las Fuerzas Armadas que trabajó hasta los 45 años saca 800 lucas de... Tarea para la casa, te lo puedo explicar. ¿Podemos explicarle a la gente lo puedo por qué explicar. se hace esa diferenciación? Sí. Ah, no estoy en contra ni del de la Fuerza Armada ni No, del para profesor, nada. pero explicar por qué eso, por qué el que salió de la Fuerza Armada más Por joven, supuesto. ya jubilado, bueno, gana 800 lucas y yo que trabajé toda mi vida saco 200 El 29 voy a traer estadísticas de la FP, vamos a ver cuántos son afiliados. Muy bien, perfecto. ¿Cierto? El autopréstamo, para que ustedes sepan, solamente cerca del 20% total de afiliados puede sacar solamente el milloncito que propone el autopréstamo. Porque no es pero- nada, 20% muy poco. ¿Cuál es la restricción más brava, el registro social? ¿Restricción de qué? ¿Para sacar el préstamo, el autopréstamo o por lo que les quedan plata? Es que está en discusión eso. Ah, ya. Acuérdate, está en discusión. Ya, de tal sí, manera claro. que no sabemos cuáles son las condiciones para que tú puedas obtener ese autopréstamo, que a propósito no es como un retiro. El autopréstamo Lo que se tenés está que discutiendo pa- en la lo tenés que reforma, pagar. lo tenéis que devolver a partir del siguiente mes. ¿Del siguiente mes? Del siguiente mes. Eso hasta el momento la discusión, ¿ah? Puede ir cambiando en el transcurso del tema, pero esto es muy flexible, ¿cierto? Y hay que tener ojo porque de esta reforma previsional es una de las reformas fundamentales que propuso el gobierno. Si el gobierno no logra esta reforma previsional, Ya no queda compadre, nada. ya no queda nada. Sí. Yo cierro la puerta y me voy con los marcianos, compadre. Nanu, nanu, como decía Robin Williams. Nanu, Sí, pues. qué buena. No lo había escuchado hace mucho Muy tiempo. bien. ¿Nanu, nanu? Nanu, nanu. Claro. Así te acuerdas que Williams vino en un huevo a la Sí, Tierra, pues. hizo un personaje que era un extraterrestre. Recuerdo desbloqueado, ¿viste? Sí, Mira, pues, recuerdo Nanu, desbloqueado. nanu. Don Juan Luis, que le vaya muy bien, ¿eh? Tengo una buena jornada. Ma, ustedes también, buena semana, muchachos. Nos Igualmente. vemos el 29, ¿ah? Sería un tremendo consejero regional. Ah. Yo también creo. Muchas gracias. Yo también Y creo. él es Veamos moreno cómo le va. natural, pues. Bueno. Por supuesto. Para buscar el equilibrio entre Claro, los core. pero va a estar solo. Ah, ¿verdad? Pues, verdad. Todavía no se sabe con quién va a ser la lista de los cores la DC. Parece que va sola. Mira. Parece. O con los radicales, puede ser. Hay que buscar música, eslogan, todo, sí. ¿Cuáles puntos? Sí, no hay problema, sí. Puntos al core. Juntos al core. Gracias, don Juan Luis. No, ustedes Que le vaya bien, ¿ah? Cuídese. Buena jornada. Chao, Juan Luis. Oiga, estamos, BDR a las 13 horas. Estamos, sí. No, a las 13 horas no. No, 10 para las 3. 10 para las 3. ¿Qué cosa, 10 para la 1. director? 10 para la 1. Se me cayó. Ah, ¿qué le pasó con la Danisa? Ah, la Danisa, tremendo personaje la Danisa, encargada del centro de negocio de Cercotec. Así que un abrazo para ella. Bueno, sí, exactamente. Oye, había llegado un comentario acá, lo voy a... ¿Cómo se ven los comentarios en YouTube? Oye, ¿alguien me puede explicar esto? No, no los veo. Lo que pasa es que llegó un saludo y que no quiero perder porque Pilar Uribe dice, buenos días, al mejor matinal quiero pedirle un favor. Si pueden saludar a mi mamá, Irma González, que cumple 89 años. ¡Oh! Así que un abrazo para la Irma.
89 años. 89 Mayra, años. cumplió Un 89. besote, un gran abrazo para Irma González, que cumple 89 años. Exactamente. La mamá de Pilar Uribe. De la Pilar Uribe. De la Pilar Uribe. Un Sí. besote, un abrazo para Irma. Felicidades, que sean bastantes más. Ojalá. Ojalá. Pausa. Atención, prepárese a hacer todas sus consultas. Amor, de su felicidad, de la economía, de todo, porque va a estar María Elena en los próximos minutos. Encuentros cercanos. Encuentros cercanos. Yo creo que abducciones. Sería abducido en los próximos 15 días, ¿cuántas abducciones tendré? Para avisar en la casa. Para avisar, claro. No se asusten. Para que no se preocupen. Ya, llegó la Gisela también. Ahora vienen las brujas en este programa. Aquelarre, este es el bloque del aquelarre. Exacto. Pausa y ahora. Y un bocadillo a media tarde. Hacer Ya volvemos con Juntos Otra Mañana, el matinal de los Magallánicos.